Bueno, cantamos que Dios nos ama y cuánto nos ama, ¿verdad? Y cantamos, pero ¿lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? Seguro, porque el enemigo se ha encargado de hacernos creer la mentira de que no somos amadas, de que Dios no nos ama. Y a veces porque hemos tenido pues padres que no nos amaron o que nos abandonaron o que no han sido los mejores padres, creemos que también Dios es un Dios que no ama. Y eso es una mentira del enemigo. Y hoy, como ya estaba anunciado, yo os quería hablar de cómo ganar una batalla a ese enemigo que nos miente tanto y que le hemos creído durante tanto tiempo sus mentiras, sus ardides y sus tramas y sus trampas en contra de nosotras. Y tuve la inquietud de compartir de este tema después del encuentro. El encuentro que tuvimos hace 2 fines de semana. Después del encuentro, muchas mujeres se encontraron con una guerra tremenda en sus casas. Una batalla, un ataque frontal, problemas que vinieron por parte de hijos, de maridos, problemas de diferentes tipos que venían a robar el gozo, la alegría con las que las mujeres salimos de ese encuentro. Era como que el enemigo estaba esperando allí fuera. Ah, sí. ¿Tú crees que es tan fácil todo? Sales de aquí tan contenta, tan llena. Pues aquí te estoy esperando para enseñarte que yo tengo poder. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y Marcos ese domingo, recordáis que él predicó que la palabra también iba a ser probada por el enemigo. ¿Recordáis? Y nos hablaba de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y el enemigo viene a tentar y viene a hacerte dudar de lo que Dios te habló, de lo que Dios te dijo, de algo que él trajo a tu vida, y viene a hacerte dudar de que eso sea cierto. Y si el enemigo lo hizo con Jesús, ¿cuánto más lo hará con nosotras? Porque vosotros ya sabéis que el plan del enemigo es dividir, es separar, es romper familias, es destruir. ¿Tú crees que al enemigo le gusta ver familias felices? ¿Le gusta ver gente feliz? Iglesias que crecen, como la nuestra. ¿Tú crees que el enemigo está muy contento con nosotros? No está, no lo está, no lo está. Y te hace creer mentiras, que Dios es malo, que Dios no te quiere. Mira, acabo de salir de un encuentro y mira, y vengo y esto es que, fíjate, Dios, y empiezas a dudar. Y nos lanza dardos y nos lanza acusaciones. Y yo sé que hoy hay aquí mujeres que están viviendo en el campo del enemigo. Están viviendo en campo minado. ¿Y sabéis lo que debe ser vivir en un campo minado? ¿Sabéis lo que son? Las minas antipersona. Sí, que pueden hacer explotar por el aire una persona y mutilarla. Y bueno, y te puede matar o te puede mutilar. Y es lo que pretende hacer el enemigo en nuestras vidas, porque hay una estrategia para destruir lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Y Dios ha decretado sobre tu vida algo increíble. Y estabas en sus planes y en su corazón desde antes de la fundación del mundo, y te dijo: hijo mío, y yo te he llamado. Y hay planes y propósitos para tu vida, pero Él tiene una sentencia de muerte. Hay una sentencia que todavía no está ejecutada, pero hay una sentencia. Igual que cuando hay una sentencia sobre una persona de cárcel o de prisión, pero todavía está en búsqueda porque no se puede ejecutar, porque esa persona hay que buscarla. Pues el enemigo tiene una sentencia que es la muerte, la destrucción en el lago de fuego. Lo puedes leer en el lago de fuego, de azufre. Lo puedes leer en Apocalipsis 20. Y
Y en esa estrategia del enemigo hay algo que Dios nos ha dado, y yo lo hablaba en el encuentro, que Pablo nos habla en el último capítulo, que es Efesios 6, en la carta de Pablo a los Efesios, y en los versículos del 10 al 18, que no los vamos a leer, nos anima a permanecer firmes en el Señor. Porque él sabía que como cristianos nosotros enfrentamos una batalla, una guerra espiritual, y debíamos de estar preparados. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado esas herramientas y nos has dado también ángeles que pelean por nosotros. Hace 2 domingos, una hermana aquí en la iglesia, ¿sabéis? Me dijo, vi un ángel grande con unas alas que estaba en este lugar. Y no es una persona que ande viendo por ahí muchas cosas. Sí, dijo, es que lo vi. Y yo pensé, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y nosotros estamos viendo tiempos de avivamiento, tiempos de salvación. Todos los domingos aquí sé que se convierte gente, estamos viendo crecimiento, multiplicación. Y seguramente que Dios hay un llamado también para este tiempo de avivamiento y de multiplicación en tu vida. Y el enemigo también lo está viendo y él va a querer interrumpir. Y esa batalla que yo os decía que se libra entre el reino de la luz y de las tinieblas es una batalla en la que no podemos ser neutrales. No hay neutralidad posible. O estás de un lado o estás del otro. Y queremos estar del lado del ganador. Y hay batallas que enfrentamos en nuestras familias, en nuestras casas. Y hay batallas que son de la carne. Hay batallas que son de la carne, porque son pues por tu carácter, porque tienes ira, porque llegas a tu casa y la montas, y entonces dices, no, es que el enemigo me hizo hacer esto. Entonces tenemos que discernir muy bien si las cosas que nos suceden es porque yo tengo un mal carácter y porque yo no me someto a la obediencia de Cristo y no quiero modificar mi carácter, o realmente hay una batalla que sí, que tiene que ver con una intervención demoníaca en nuestras vidas. Y es un poquito en eso en lo que yo quiero enfocarme hoy. Porque sí que hay causas naturales, por ejemplo, que destruyen matrimonios, ¿vale? Para eso hay una consejería familiar, ¿no? Para eso hay una consejería a las parejas, pero también hay un enemigo que se mete en medio de los matrimonios para destrucción de las familias. Y tenemos que discernir muy bien si el enemigo se ha metido en tu familia, se ha metido en tu casa, porque si es así, hay que levantarse y hay que echarlo. Hay que echarlo y batallar con esas armas espirituales. Está muy bien cambiar el carácter, porque todos tenemos que hacerlo, y tener el carácter de Cristo, y tener mansedumbre, y tener, pues eso, ejercitar todo eso que tenemos que hacer del perdón, del amor, de ir una segunda milla, tantas cosas. Pero tenemos también que distinguir si en nuestra casa, si estamos viviendo en un campo minado y el enemigo ha entrado, entonces hay que sacarlo. En el encuentro hablamos de la armadura espiritual, ¿no? De que en Efesios 6 que nos hablan de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos invita a tomar una armadura, que podéis leerlo en Efesios 6, para que podamos resistir. Pero eso queda para el próximo encuentro, al que, si no has ido, pues te invito a que vayas. Y si no, también para que leas sobre la batalla, sobre la armadura. Pero yo quiero deciros algo. ¿Quién creéis que puede hacer batalla espiritual? ¿Quién puede usar las armas que Dios nos dio? Primero, solamente los que conocen a Dios. No puede hacer batalla espiritual ni guerra espiritual cualquier persona. Solamente los que conocen a Dios. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo, que ha decidido recibir, pues eso, el aceptar
aceptar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esa es una persona que sí puede hacer guerra espiritual, puede batallar contra el enemigo. El que no conoce a Dios, el que no ha entregado su vida a Jesucristo, todavía le pertenece al enemigo. Tiene un dueño y no va a luchar contra su dueño. Pero cuando tu dueño es Cristo, cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, entonces sí puedes hacer batalla espiritual. Y como sabéis, la salvación es un regalo. Y si tú has venido hoy aquí y te han invitado, te ha traído una amiga, hoy vas a recibir también, si tú quieres, en tu corazón a Jesús para poder enfrentar de esta manera que vamos a hablar hoy al enemigo. Tampoco pueden ejercer o hacer batalla espiritual las personas que no conocen la autoridad que tienen. Y es importantísimo conocer que tenemos una autoridad dada por Dios para poder ejercer esa lucha espiritual. Tenemos que conocer quiénes somos en Cristo. Tenemos que conocer que somos hombres, mujeres con autoridad dada por Dios. Una autoridad para hacer que el infierno retroceda. Y tú tienes una autoridad en tu casa dada por Dios. Uno, porque eres autoridad en tu casa. Si tienes a tu marido, autoridades en tu casa para hacer retroceder al enemigo si se ha metido en tu casa. Y esto es una autoridad que Él nos ha dado. Dice Lucas 10, 19, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, símbolos del enemigo, y sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. Nos dio autoridad y tenemos que apropiarnos de esa posición que Jesús nos ha dado y que a través de la Escritura lo podemos leer. Pero sí conocemos la autoridad que tenemos. No como algunos, como en Hechos 19, que los hijos de un judío que se llamaba Esceva, allí en Éfeso, pues vieron que Pablo echaba fuera demonios, ellos también quisieron ir. Y ahí de cualquier manera, y los demonios le dijeron, mira, a Jesús lo conocemos, y a Pablo también, pero es que a ti no te conocemos. ¿Quiénes sois vosotros? Incluso los demonios les pegaron a los hijos de Esceva. Pero cuando tú conoces la autoridad y te apropias de esa autoridad y te revistes de esa autoridad que Cristo nos ha dado, tú puedes hacer que el enemigo retroceda, salga de tu casa y de quien sea, del lugar en donde tú te plantas a pelear y a batallar. Pero tampoco podrían tener este tipo de autoridad o no podrían usar las armas las personas que no están bajo la obediencia a Dios. Conocer a Cristo, recibir a Jesús como nuestro Salvador, conocer la autoridad que tenemos, pero también vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor que si lo obedecemos, Él será enemigo de nuestros enemigos. Increíble, ¿no? Si tú obedeces a Dios, Él va a ser enemigo de tus enemigos. Estará de nuestro lado, peleará por nosotros. Y nosotros necesitamos un Dios así, que sea enemigo de nuestros enemigos. Lo podemos leer en Éxodo 23, 22 y en el 28, que fíjate, incluso dice, que Juan Luis Guerra hizo una canción contando eso, dice que Él envía avispas para que ahuyenten a los demonios. Envía hasta avispas. Vivir en obediencia. Cuando nosotros vivimos en obediencia a los mandamientos que Él nos dio, eso es esencial para poder hacer una guerra espiritual y que el enemigo retroceda. Entonces, la desobediencia a Dios abre puertas al enemigo, ¿verdad? Debilita nuestra posición espiritual. Ya no tenemos esa autoridad, nos debilita cuando damos lugar al pecado, a la desobediencia. Entonces le entregamos el dominio al enemigo. Una persona
que está en desobediencia a Dios, le entregó, le abrió una puerta al enemigo. Recuerdo la anécdota de alguien que contaba, el enemigo es como que cuando tú abres la puerta al enemigo, le abres la puerta y él entra en tu casa y cuelga el sombrero en una punta, en un clavito y se va. Un día viene y dice, vengo a ver mi sombrero, y deja el abrigo. Y al día siguiente vuelve y dice, vengo a ver mi sombrero y mi abrigo, y deja el paraguas. Cuando tú abres la puerta a que el enemigo entre en tu vida, le das autoridad para que te visite. Tiene dominio, así que cerremos las puertas, teniendo una vida de obediencia a la palabra. Y entonces, me gustaría hablar de 3 armas poderosísimas que tenemos para enfrentarnos al enemigo. Primero tenemos que estar como haber entregado nuestra vida a Cristo, conocer la autoridad que tenemos de parte de Dios y cerrar las puertas al enemigo obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué armas tenemos? Primero, la oración. La oración es el paso increíble. Fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Nosotros peleamos nuestras batallas contra el enemigo a través de la oración cuando aprendemos a controlar a veces emociones negativas que tenemos y buscamos a Dios en oración. Es decir, que de repente tú tienes una ira tremenda en tu casa, intentas controlarte y buscas a Dios en oración. Controlarnos y buscarla en oración. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más conectados con Dios en oración, vamos a tener más poder, vamos a tener más sabiduría y vamos a recibir un poder increíble para enfrentarnos al enemigo. Tener una vida de oración. Si tú no tienes una vida de oración, yo te invito a que la tengas. Empieza por poquito. Empieza por unos minutos. Empieza por unos momentos. Puedes orar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier lugar y a cualquier hora, pero busca a Dios. La oración tiene un poder tremendo para ganar la batalla de nuestra vida. Las batallas que nosotros enfrentamos no las vamos a enfrentar con estrategias humanas, las vamos a enfrentar en oración, delante de Dios. Segundo, son 3. La palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental. Conocer la palabra de Dios. ¿Y cómo? Leyéndola, estudiándola, meditándola, metiéndonos en la palabra de Dios. Porque la Biblia es nuestra espada espiritual. Tenemos que tenerla bien afilada. ¿Y cómo tenemos afilada nuestra espada? Cuando conocemos la palabra, cuando conocemos, pero no solamente conocerla, la conocemos, la aplicamos y así vamos a poder discernir y contrarrestar cualquier engaño del enemigo, cualquier mentira que nos traiga, cualquier cosa que nos diga. Si nosotros usamos bien la palabra de Dios, vamos a vencer al enemigo. Cuando el enemigo te dice, es que a ti no te ama nadie, Dios no te ama, tú puedes decir, enemigo, de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo. Dio a su Hijo y lo dio por mí. Cuando tú conoces la palabra y te viene un pensamiento que te lo trae el enemigo, tú puedes atacarle con ella, porque eso es un arma poderosa y el enemigo retrocede. Pero también la alabanza y la oración. Entonces, la oración, conocer la palabra de Dios, y número 3, la alabanza y adoración. ¿Sabéis por qué? Porque la alabanza confunde a los demonios. El enemigo, el diablo, Satanás, quería recibir la alabanza para él. Vosotros podéis imaginaros cómo se pueden sentir cuando nosotros levantamos un cántico de adoración a Dios y lo ponemos en el trono de nuestra vida y le alabamos y le adoramos y lo exaltamos.
y le decimos toda esa cantidad de cosas increíbles. Eres grande, eres maravilloso, eres el rey de mi vida. El enemigo retrocede porque no soporta, no lo soporta. Así que alaba a Dios. Pon alabanza en tu casa, alaba en tu casa, alaba cada día. Vete a trabajar alabando a Dios, porque esto hace retroceder al enemigo. Hay muchas historias bíblicas en donde el enemigo retrocede y donde las personas alcanzan victoria cuando se enfrentaban a los enemigos. Josafat, que podemos leer en 1 Reyes 22, que era un rey que tuvo que enfrentar un montón de enemigos, multitud de enemigos. Y él realmente sintió miedo ante situaciones de guerra, de ataque, pero él siempre buscó a Dios en oración, él siempre ayunó, buscó a Dios y tuvo la victoria en la batalla. Y recuerdo una historia, bueno, la Biblia, no quiero alargarme porque esto es solamente la primera parte y luego quiero hacer algo práctico. Pero en medio de la adoración que él levantó, en medio de una adoración, él fue capaz de ganar batallas. Entonces, yo quiero decirte que si tú estás pasando un tiempo difícil, sea lo que sea, si tú estás enfrentando situaciones difíciles, primero busca a Dios en oración, ayuno. Ora, dedica tiempo. Decimos ayuno, ese tiempo que le vas a dedicar a la comida, la cena, imagínate. Pues dices tú, hoy no voy a cenar. Hoy me voy a poner delante de Dios y voy a buscar a Dios. Y no me voy a salir de aquí hasta que Él me hable y me diga algo. Porque tenemos que confiar que Dios tiene el control de todas las cosas que te pasan. Lo que te está pasando, ahora estás pensando, piensa en lo que te está pasando. Él tiene el control. Él tiene todo el control de tu vida. Tiene todo el control, no lo tiene el enemigo. Y Él te va a ayudar a superar cualquiera que sea tu dificultad. Pero busca a Dios en medio de ese tiempo difícil. Hombres y mujeres buscaron a Dios en tiempos difíciles. David, que enfrentó, imagínate cuántas dificultades y batallas, busca a Dios en oración y recibe ayuda. Elías enfrentó desafíos increíbles y también necesitó buscar a Dios. Esos tremendos hombres de Dios necesitaron buscar a Dios. Y nosotros, Jesús mismo necesitó buscar a Dios, enfrentó muchas pruebas, ¿verdad? Y Él necesitaba apartarse y separarse para buscar a Dios. ¿Cuánto más no necesitaremos nosotros apartarnos y separarnos para también buscar a Dios? Y ahí, cuando tú te apartas para buscar a Dios, empieza a entrar fe en tu vida. Y te digo una cosa, la fe no minimiza los problemas, pero ¿sabes lo que hace? Engrandece a nuestro Dios. Empiezas a ver que tenemos un Dios grande, que es capaz de vencer cualquier gigante, cualquiera que sea el gigante en tu vida, la batalla que tú estás enfrentando. Dios es poderoso para derrotar cualquier gigante que tú estés enfrentando en tu vida. Y Él dice, no es tuya la batalla. En 2 Crónicas 20:15 le decía a Josafat, tú, rey Josafat, el Señor te dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Dios se ha comprometido con nosotros por el amor que nos tiene a nosotros y a través de Jesucristo que dio su vida por nosotros. Él se ha comprometido, ya no es nuestra guerra. Él también. Los enemigos nuestros son sus enemigos cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios y sometiéndonos a Él. ¿Estás viviendo un momento difícil? El Señor pelea por ti. Pero búscalo en oración, porque es importante tener una palabra para ti. Yo hace poco enfrenté una situación muy dura que me trajo mucho temor, muchísimo temor, muchísimo temor. Fue una situación de un problema en mi trabajo
Entonces, mi jefe, en este caso, pues eso, en los centros son los directores, tuvo un problema gordísimo. Sin haberlo comido ni bebido, me vi metida en un problema tremendo. Y entonces fui acusada de cosas bueno, la historia no es esa de que fui acusada ni nada, porque el enemigo es el padre de mentira. Y yo tuve miedo porque tú quieres tener un testimonio en el lugar en donde tú estás. Quieres tener un testimonio de hija de Dios. Entonces me empezaron a atacar, sobre todo, pues eso era una directora, me empieza a atacar, me empieza a enfrentar, me empieza a hablar de una manera que jamás nadie me habló en mi vida. Y cuando yo me voy a mi casa, yo me puse delante de Dios y yo dije, Señor, es que he hecho algo malo. Yo te pido perdón por todo lo que he hecho malo. Primero es nuestra parte de pedir perdón, arrepentirnos si es que algo hemos hecho mal. Y Dios me dio una palabra. Dios me trajo a mi corazón y me dijo, eso es un espíritu de intimidación. Esa persona tiene un espíritu de intimidación. Te está intimidando. Y yo estaba realmente con un miedo tremendo. Entonces me puse a reprender y a orar en contra de ese espíritu de intimidación. Y fui orando y recuerdo, me fui caminando a mi trabajo y me fui orando. Y Señor, yo reprendo ese espíritu de intimidación y declaro que se va de la vida de esa persona, que la está usando, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha es contra el enemigo que quiere usar a esta persona para intimidarme. Y me llené de valor y como era una palabra de Dios, que yo le creía a Dios, yo supe que Dios enfrentaba esa pelea por mí. Yo supe que era Dios el que quería batallar por mí. Y cuando yo llego, al cabo de 2 horas o así, veo a esta persona y me recibe con una sonrisa y me empieza a hablar y me da gracias por cosas que yo hice. Y yo dije, Dios, no podía creerlo. Es que no lo podía creer. Porque yo lo que esperaba de ella era que siguieran esa línea de traga, traga, traga. Pero yo había atado al enemigo. Yo había descubierto que era el espíritu que estaba detrás de ella. Pero lo había descubierto, ¿por qué? Porque me puse a pedirle a Dios, Dios, dime cómo orar por este tema. Porque yo no puedo. Yo solamente tengo miedo y lo único que quiero es coger una baja y no ir al colegio. Esa sería mi estrategia. Pues me cojo una baja y que la aguante otro. Baja por acoso laboral. Sí, te la dan. Pero yo busqué a Dios y Él me reveló qué era lo que estaba sucediendo. Peleé y la persona cambió. Y somos súper amigas. Súper amigas. Genial, eso es genial. Confía que Dios está peleando por ti. Confía que Dios está interesado en tus batallas, que para mí era grande, para otros sería pequeño. Diría, pues qué tontería, venga, aguanta, pues me los aguanto yo, que tengo un jefe que no lo soporto. Pero yo quería estar bien y quería vivir bien. Porque mira, Dios nos ha prometido una vida abundante. ¿Estamos viviendo la vida abundante? Cuando tú tienes un problema en tu matrimonio que va a acabar en divorcio, porque dices tú, esto acaba en divorcio. O cuando tú tienes un problema familiar con tus hijos, o tienes una situación económica, ¿eso es la vida abundante que Jesús nos prometió? ¿Es vida abundante? No es vida abundante. Pero nosotros tenemos a alguien que lucha por nosotros y que nos va a dar las claves. Por eso, métete en oración, métete. Porque mira, en medio del conflicto que tú estás viviendo, es importante tener una palabra de Dios. Es importante que Dios te diga, en medio de ese pleito que vives, en medio de esa situación de matrimonial, en medio de cualquier situación que estés pasando, necesitamos tener una palabra de Dios. Porque entonces dice,
Él está peleando por mí. Amén, amén. Así que, ¿dónde es el lugar para encontrar esa palabra de parte de Dios? La oración, la Biblia, la alabanza. Porque tú puedes venir junto de mí y decirme, mira, ora por mí que tengo esta situación. Y yo voy a orar. Pero te digo que a la semana vuelves. Vuelves. Y me vas a decir, mira, aún no se solucionó, vuelve a orar. Y oraré. Pero pasan 15 días y vas a venir con otra cosa. Pero cuando tú te metes con Dios y cuando tú le arrebatas una palabra para ti, para esa situación en concreto, ahí entiendes que Dios pelea por ti. Ahí te llenas de valor. Ahí sabes que tú vas a vencer al enemigo porque es Dios que te lo reveló. Porque es Dios el que pelea por ti y al cual tus enemigos son sus enemigos. Así que, amiguito, amiguita, eso es lo que vamos a hacer ahora. Meternos a buscar a Dios, a orar y a pelear nuestras batallas. Vamos a hacer algo práctico. Así que yo no sé cuántas líderes estáis aquí. ¿Podéis levantar la mano, líderes de célula? Sí, bien. Líderes, bien. Cada una alrededor os ponéis con 5 o 6 y nos vamos a poner en grupo. Vamos a poner un poquito de alabanza, si puede ser. Un poquito de alabanza. Nos ponemos en grupos y vas a llevar tu carga. Puedes compartirla con tus compañeras de oración y vamos a pelear. ¿Sí? Porque la manera de aprender a batallar, ¿sabéis cómo es? Batallando. ¿Qué os parece? ¿Sí? Vamos colocándonos. Así que, chicas, ponéis algo de alabanza, compartid vuestras cargas y vamos a pelear unas por las otras, no unas con las otras, ¿eh? No unas con las otras, unas por las otras.